bienvenidos a Miel House. Como ven, seguimos con el palito selfie. Estoy a medio mudar, pero hay receta y esta vez son unos cuadraditos exquisitos. Su casa va a oler a panadería, son deliciosos. Ya salen rellenos del horno, que es genial. Así que vamos a ver la receta, que como siempre es súper fácil. Para esta receta vamos a necesitar 3 tazas de harina común. Vamos a colocarla en un bol y le vamos a hacer un huequito en el centro. Ahí vamos a agregar 3/4 tazas de leche que esté a temperatura ambiente. Si está muy fría va a tardar mucho y si está muy caliente va a quemar la levadura. Acá tengo 5 gramos de levadura seca, que podría ser tranquilamente 15 de fresca, y 1/4 taza de azúcar. Disolvemos la levadura en la leche tomando algo de la harina de los bordes, un poquito de la misma azúcar. Y esto lo vamos a dejar hasta que fermente, 10-15 minutos, no más que eso. Como siempre ustedes saben que todos los ingredientes quedan escritos en gramos y en tazas abajo del video en la cajita de información. Una vez que fermentó la levadura, vamos a agregarle una cucharadita de esencia de vainilla, un huevo, media cucharadita de sal por los bordes, y simplemente vamos a empezar a integrar. Esta es una receta re fácil para la merienda. Además yo en este caso la voy a rellenar con crema pastelera, pero imagínense rellena con membrillo, por ejemplo, sin rellenar, como ustedes quieran, por supuesto. Nos espolvoreamos la mano con harina, metemos la mano y vamos a formar un bollo. Es re fácil, ¿eh? Y además la masa no tiene ningún problema. Miren, ya está, ya tenemos el bollo listo. Espolvoreamos la mesa con harina y lo vamos a amasar. Esta es una de las últimas veces que van a ver esta mesa porque saben que me estoy mudando, así que estoy haciendo un poco en un lado, un poco en el otro. Pero la idea es cambiar el enfoque, mejorar un poquito la imagen, mejorar un poco el contenido del canal, así que de a poco van a ir viendo algunos pequeños cambios. Bueno, hay que amasarlo hasta que quede suavecito, recontra fácil, hacemos gimnasia en los brazos, nos desestresamos. Ideal esta receta. Una vez que formamos un bollo, acá lo tenemos divino. Vamos a buscar un bowl, lo vamos a enharinar, lo vamos a tapar y lo vamos a dejar que duplique su volumen, más o menos unos 45 minutos. Les voy a decir, los que sepan hacer crema pastelera, pasen al minuto que voy a dejar en pantalla, y los que no, si quieren ver una variante de pastelera rápida, la vamos a ver a continuación. Y para esta crema de relleno, que es una especie de crema pastelera, los pasos son diferentes, pero el resultado es lo mismo. Así que, de todos modos, el que quiera ver una crema pastelera de forma tradicional, los pasos, voy a dejar el link abajo del video en la cajita de información a una crema pastelera espectacular que ya tengo en el canal. Bueno, en este bowl tenemos 3 yemas, 1/3 taza de azúcar, 1/3 taza de maicena y lo vamos a incorporar. Por acá tengo 350 mililitros de leche que voy a agregar primero una parte para disolver muy bien. La idea es que no queden grumos. Así que mezclamos, mezclamos, mezclamos. Y una vez que lo tenemos listo, agregamos el resto de la leche. Terminamos de incorporar y esta mezcla ya está lista. Así de fácil. Ahora vamos a cocinarla. Volcamos toda la mezcla en una cacerolita. Y el único secreto es revolver todo el tiempo, por supuesto, para que no se nos pegue en la base. Es muy fácil de hacer, muy rapidita. Vamos a revolver, revolver, revolver. Una vez que rompe hervor, vamos a agregar una cucharadita aproximadamente de esencia de vainilla. Pueden también agregarle un poquito de ralladura de cáscara de naranja que le da un toquecito muy muy especial. Y ahora sí, vamos a cocinarlo durante un minuto más. Como ven, ya tomó cuerpo. Lo vamos a cocinar un minuto revolviendo y esta crema de relleno ya va a estar lista. Y así la vamos a pasar a otro recipiente para que baje la temperatura. Siempre hay que taparla para que no se forme la película por encima. Y ustedes saben que si la dejan enfriar demasiado, se va a endurecer. Así que vamos a tratar de que esté tibiecita al momento de utilizarla. Si no, la baten y listo, vuelve a estar cremosa, no hay problema. Y ahora sí, volvemos a la masa que ya levó. La dejé unos 35 minutos más o menos, no la dejé mucho porque estaba apurada. Necesitaba estos cuadraditos de forma urgente, así que van a ver una receta que sale hasta así, rápido. Espolvoreamos con la mesa con harina, volcamos la masa y la vamos a amasar.
Por supuesto que los voy a invitar a que se suscriban al canal y que activen la campanita para enterarse cada vez que subo video nuevo. Yo les cuento que todos los sábados hay receta nueva en este canal, fácil, deliciosa, variada y súper económica, así que todos a suscribirse y nos vemos todos los sábados. Por acá tengo unos 75 gramos aproximadamente de margarina, que la saqué un buen rato antes de la heladera para que se medio derrita y sea fácil de untar. Vamos a untar toda la masa, con poca cantidad, no con demasiada. Y la espolvoreamos con maicena mezclada con un poquito de harina. Listo, así de fácil. Y ahora vamos a hacer unos dobleces. De un lado hacia adentro y del otro también. Estiramos un poquito y ahora vamos a volver a untar. Podrían dejar enfriar esta masa y después estirarlo más cómodamente, pero vamos a hacerlo rapidito. Van a ver que van a salir igual. Si tienen más tiempo y quieren dejar enfriar entre paso y paso, va a ser todavía más fácil. Vamos a untar con el resto de la margarina que teníamos. Ven que es poquito, no es tanto, es bastante poquito. Quieren hacerlo con manteca, háganlo, pero con margarina quedan exquisitos. Volvemos a espolvorear. Punta para adentro. La otra también. La verdad que no nos matamos mucho para hacer esta receta y queda genial. Y ahora sí, ya no tenemos chance, necesitamos que enfríe esta masa para que no se nos vaya escapando la margarina y que pueda ser estirada con facilidad. La vamos a envolver y la vamos a llevar a la heladera que enfríe bien, aproximadamente unos 20 minutos, no más que eso. Y ahora sí, vamos a espolvorear la mesa con harina y vamos a buscar la masa de la heladera que tiene que estar ya bien fresquita. Desenvolvemos y lo vamos a estirar. Es fácil, si ven que la masa se vuelve y no se deja estirar, la tapan con una bolsita plástica o algo como para que no se seque y la dejan unos 5 minutos, 10 minutos como mucho. No es para que leve, sino para que relaje y puedan estirarla mejor. Una vez que lo tenemos estirado, vamos a ir a buscar nuestra cremita de relleno. Por acá la tenemos. Y vamos a colocarla solo en una de las mitades. Y simplemente vamos a volcar un lado sobre el otro, el que no tiene crema pastelera. Ahí está. Pasamos muy suavemente el palote para acomodar, pero despacito, despacito, ¿eh? Y ahora simplemente los vamos a cortar. Yo los voy a cortar más o menos un aproximado, les digo las medidas de 5×5 para que tengan un parámetro del tiempo de cocción, que si los hacen más grandes van a tardar más, si los hacen más chicos van a tardar menos. Y los bordes que estoy recortando los vamos a hornear, no se tira nada, pues son riquísimos. La verdad que es una receta fácil, rápida, ideal para la merienda y además yo lo estoy rellenando con este tipo de crema que podrían agregarle, por ejemplo, chispitas de chocolate, pasas de uva o reemplazarla por dulce de membrillo, dulce de batata. Bueno, cada uno los va a rellenar como quieran, les va a dar el tamaño que quieran. Por supuesto, tengan en cuenta los tiempos de cocción. Vamos a terminar de cortar estos cuadraditos. Miren, así les van a quedar. Acá ya los tengo colocados en dos placas diferentes, una con antiadherente y una con manteca para que vean que salen de cualquier forma. Estos son todos. Estos tres que están acá los armé juntando los restos, los recortes de la masa. Así que ahí ven que están geniales. Si se les pegan en las manos, ven que yo los pasé un poquito por harina como para poder manejarlos. Lo vamos a tapar con algo livianito y lo vamos a dejar que leve, más o menos una media hora. Y una vez que ya nos levaron los cuadraditos, vamos a destaparlo. Y en este caso ustedes pueden dejarlos así, pueden pincelarlos con leche, con huevo, como quieran. En este caso yo los voy a pincelar con una yema con un poquito de azúcar para que queden bien doraditos por encima. Y así los voy a llevar a un horno precalentado a 180 grados aproximadamente unos 25-30 minutos. Eso va a depender del tamaño que ustedes le den a sus cuadraditos.
o hasta que estén así divinos, salen del horno, no me digan que no parecen de panadería, espectaculares. Hasta estos 3 que están deformados salieron divinos, así que no vayan a tirar nada porque están riquísimos. Opcional, los podemos espolvorear con azúcar impalpable para que queden todavía más de panadería. Y como siempre, una vez que están fríos, vamos a partir uno para que vean qué deliciosos que son por dentro. Y así de fácil los tenemos listos. Espero que les haya encantado esta receta. Dedito arriba si les gustó. Suscríbanse a Miel House si todavía no lo hicieron. Y como siempre, compartan esta receta con sus amigos para cuando vayan a visitarlos los conviden con estos deliciosos cuadraditos para la merienda. Y como siempre nos despedimos con las fotos de ustedes por acá o por acá. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao!